Bueno, vamos a continuar también ahora con el programa y vamos a escuchar a Janet Huerta. Ella es directora ejecutiva de Foro Jurídico y abogada digital, quien abordará el tema lenguaje sencillo y derecho a entender. Janet es mercadóloga por el Tecnológico de Monterrey y maestra en desarrollo humano y social. Es fundadora de Abogado Digital, Hub de Innovación Legal, directora ejecutiva de la revista Foro Jurídico y directora de la Universidad Youth Center. Consejera en la Red Internacional Innovation Law Studies Alliance, es consultora y conferencista internacional en temas de Legal Design, Legal Operations, Innovación Legal, Legal Tech y Equidad de Género. También es creadora de las iniciativas de los abogados digitales más disruptivos de México y las abogadas más influyentes de México. También es creadora del Índice Latinoamericano de Legal Tech. Bienvenida, Janet, y adelante. Bueno, ahí me escuchan, sí. Hola, muy buenos días. Pues muchísimas gracias a la comisionada Mari Carmen Nava por esta invitación, también a Soledad. Tengo por aquí, no sé si me apoyan a poner la presentación, pues yo les voy a platicar un poco del tema del lenguaje sencillo y el derecho a entender. La siguiente. Ya lo decía la comisionada en esta estructura que tenía en este mapa de lo que es la apertura institucional, que una de las vertientes era el lenguaje sencillo. Yo les voy a platicar un poco de qué entendemos por lenguaje sencillo, cuál es su impacto y cómo se vincula con el derecho a entender. Y vamos a hablar un poco de las normatividades que ya nos lo exigen, de cómo este derecho a entender es un pilar en la inclusión social. Y les voy a dar algunos ejemplos prácticos de cómo se ha aplicado. La que sigue. ¿Qué es el lenguaje sencillo? Básicamente es comunicarnos de una forma más coloquial para que cualquier persona, no importa su nivel cultural, socioeconómico, intelectual, pueda entender la información que queremos. Y es importante que nosotros en Abogado Digital nos dedicamos a acompañar a abogados tanto en el sector privado como público en temas de mejorar su gestión y en temas de también cómo acercar la información a través de diseñar documentos más accesibles. Y parte de lo que vemos es que los abogados tienen como esta mentalidad de que tenemos que explicar todo exhaustivamente para que se entienda y lo tengo que poner 5 veces a través de todo el documento para que quede súper claro, ¿no? Entonces, realmente nosotros nos dedicamos a que empecemos a cuestionar estos documentos, a que empecemos a cuestionar el lenguaje que usamos, porque ¿de qué nos sirve tener accesible o transparente la información si la gente no la va a consultar, si la gente no la va a entender? Entonces, es importante que nos quitemos esta idea de que eliminar información no necesariamente es que quitemos información importante, pero tenemos que saber cuál es la información importante y ponerla de forma más accesible. Adelante. Aquí les traigo nada más un ejemplo, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta, porque hemos hecho encuestas, de 2 documentos diferentes. Uno después de que aplicamos la metodología de Legal Design y uno antes, ¿no? Uno, el original es una mancha de texto con muchos párrafos que la gente se tarda mucho en leer y el otro pues puede ser con la información esquematizada, con el uso de temas visuales. Y de pronto hay un sector, que son los abogados más jóvenes, que dicen, no, pues yo preferiría firmar el documento con Legal Design. Pero nos encontramos que también hay un sector que nos dice, no, yo prefiero firmar el documento original. ¿Por qué? Porque hay una idea de que eso me da certidumbre jurídica. O sea, si no está súper complicado, y hasta me ha dicho gente, y en mi idioma abogadil, entonces no es válido, ¿no? Entonces sí encontramos que de pronto hay, y eso en ninguna ley, en ningún lado nos lo dice, pero hay como esta costumbre y esta cultura en donde sentimos que la certeza jurídica a veces se da a través de usar lenguaje técnico y muy complicado, ¿no? Entonces creo que esa es una idea que nos tenemos que quitar. Esta es una forma muy sencilla que
así se escriben las leyes, así se escriben los contratos y entonces de pronto ni siquiera los cuestionamos, ¿no? Muy diferente si decimos, el responsable del tratamiento de sus datos personales es la entidad X, quien velará por su confidencialidad y seguridad. Ya me dio flojera y seguramente ya los perdí, ¿no? A que si yo digo, la empresa tal va a cuidar tus datos y los mantendrá seguros de acuerdo a la ley de protección de datos. Estoy diciendo exactamente lo mismo y miren, cuando hacemos ejercicios de aplicar legal design a documentos, hemos llegado a reducir hasta el 50% la extensión de un texto diciendo exactamente lo mismo. Sí, me encanta porque tenemos un taller de diseño legal para rediseño de documentos legales y justamente vemos un contrato de prestación de servicios y todas las declaraciones, que las partes y que son hasta 2 hojas de un contrato, nada más diciendo quiénes son las partes. Y de pronto a los alumnos les decimos, a ver, vamos a rediseñar esto y terminamos con una tablita donde visualmente se pone a la primera parte y en viñetas su información y no nos ocupamos más de un cuarto de página. Y yo les digo, ¿en serio? ¿Están segurísimos que estoy diciendo lo mismo que antes decías en 2 páginas? Y me dicen sí, y se quedan así como de, wow, no lo había pensado, porque no nos cuestionamos, ¿no? A veces esta forma de escribir. A la siguiente. Así que bueno, ¿cuál es el propósito del lenguaje sencillo? Es aplicado a la información pública, pues obviamente que los ciudadanos puedan comprender sus derechos, sus deberes y los procesos, prevenir malentendidos, y esto que decía la comisionada de que luego tenga que ir la gente a poner un recurso o lo que sea porque no le entendió, porque se malinterpretó, eso puede ser solucionado desde cómo se presenta la información. Fomentar la participación ciudadana y facilita también la toma de decisiones informadas. La siguiente. Estos les voy a dar unos ejemplos. Yo me dedico al tema de gestión, ¿sí? Porque soy una fiel creyente que si mejoramos nuestras formas de trabajar, tanto en el sector público como privado, vamos a tener más calidad de vida, ¿sí? O sea, yo no soy abogada, pero llevo 14 años trabajando con abogados, probablemente no todos aquí sean abogados, pero les quiero decir que los abogados son de las profesiones con mayores niveles de depresión, de estrés, de alcoholismo en todos los países, y yo creo que es en mucho por la forma en la que gestionamos el trabajo. Así que, y en el gobierno más, ¿no? Las cargas de trabajo es estar ahí sentados 12, 14 horas trabajando, y eso es inhumano, ¿no? Entonces, realmente, aquí les traigo unos datos porque pues, nos encanta respaldar todo siempre con números, así nos la creemos, de en diferentes países, cómo se ha comprobado que implementar estrategias de uso del lenguaje sencillo, que a mí la verdad es que, déjenme decirles paréntesis, que no me gusta nada más decir lenguaje sencillo y derecho a entender, porque la simplificación del lenguaje es solo una vertiente de lo que yo llamo diseño de información, ¿sí? Vamos a aplicar estas metodologías de pensamiento de diseño para diseñar nuestra información. Vamos a simplificar el texto, sí, pero otra gran parte es decir, ¿qué información de mi contrato o de esta mancha de texto puedo hacer una tabla? ¿Cómo puedo dejar de redactar párrafos? Que además me encanta porque tenemos a veces comitis en la redacción, ¿no? Entonces hay como 3 ideas en un mismo enunciado y es todo un párrafo así, un solo enunciado, ¿no? Entonces tenemos que cambiar nuestras formas de redactar. ¿Y cómo puedo esa información hacerla una tabla? ¿Cómo puedo esa información dividirla en 3 viñetas? ¿Cómo puedo ponerle un título a esa cláusula, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos que en Reino Unido, a la hora que se aplicó esta estrategia de lenguaje sencillo, aumentó en un 40% la comprensión. Este es para un tema médico, donde aplicaron lenguaje sencillo para los documentos de consentimiento para procedimientos médicos. Y aumenta 40% la comprensión y mejora también la confianza. No sé si les ha pasado que de pronto yo estoy leyendo un contrato y leo y ya me doy cuenta que ya me fui y no estoy entendiendo nada de lo. Entonces, realmente el esfuerzo que
que requiere leer textos complejos, es como, requiero toda mi atención y casi 5 veces para leer el mismo texto, y la verdad es que me quita mucho tiempo. Entonces, bueno, el gobierno de Canadá disminuyeron 20% las consultas y quejas ciudadanas en el momento en el que los ciudadanos pudieron entender los requisitos y los procedimientos del gobierno. Entonces, ahí hay un tema de gestión, porque si a mí me reducen como gobierno las quejas ciudadanas, pues obviamente me va a reducir los tiempos que le tengo que invertir, nada más por haber previamente hecho que le entendieran la información. En Australia aumentó 15% el cumplimiento de regulaciones fiscales. O sea, también si estamos hablando de que queremos que la gente cumpla, si yo le doy la información más accesible, es más viable que vaya a cumplir. A veces no es que la gente no quiera cumplir, sino no entiende ni siquiera qué tiene que hacer para cumplir, ¿no? Siguiente. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la Agencia de Protección Ambiental, aumentó el 25% la satisfacción del usuario. ¿Sí? En el sector privado ya está súper esta tendencia de todo es centrado en el usuario, todo es centrado en la persona, y en el gobierno pues brindamos servicios públicos y tenemos que seguir estas tendencias de hacer nuestros documentos centrados en nuestros usuarios. Que eso es parte de toda esta metodología de pensamiento y diseño, que si bien hoy no voy a platicar de ello por cuestiones de tiempo, sí es algo en lo que es importantísimo que en el gobierno se capaciten, ¿no? Sé que la comisionada Nava pues está justamente en esta tendencia, pero Richard Susskind, que es uno de los grandes futuristas del derecho, dice que todo abogado hoy en día debe de aprender pensamiento y diseño, porque debe de aprender nuevas formas de presentar soluciones desde la perspectiva legal a los problemas que tienen los ciudadanos. Así que bueno, también hay un tema de qué tan satisfecho está el ciudadano con los servicios que yo le presto. Y el 30% se redujo el tiempo en el procesamiento de solicitudes de información. Una vez más, se nos reducen cargas de trabajo. Y finalmente el Banco Mundial, después de aplicar estos temas de lenguaje sencillo, midió y encontró que se tomó 55%, le toma a una persona la mitad de tiempo leer un documento comprensible que uno que está muy complicado, y también tuvieron menos retrasos en aquellos asuntos en donde la información era más accesible. Adelante. Entonces, bueno, con estos casos, ¿qué podemos ver? Que el uso del lenguaje sencillo nos va a permitir mejorar la accesibilidad a la información, va a incrementar nuestra eficiencia administrativa, o sea, nos va a eliminar cargas de trabajo. Una vez trabajamos con un departamento jurídico que descubrimos que el 70% de los abogados se iba en contestar preguntas a las áreas internas de la empresa sobre las políticas. Y entonces de pronto, oye, pero a ver, vamos a ver cuáles son las preguntas que más te hacen, ¿no? Y entonces empiezas a organizar la información y empezamos a hacer, un manual de preguntas frecuentes, un horario específico para contestar preguntas sobre los manuales, un portal, ¿no? Rediseñar la información de los manuales que la gente no estaba entendiendo. Entonces, bueno, se hace todo este proceso para liberar tiempo, porque no puede ser que el jurídico ocupe el 70%, 60% de su tiempo en contestar preguntas, ¿no? Reduce los costos por todas estas cuestiones que estamos hablando y mejora la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Adelante. La siguiente. La siguiente. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el uso del lenguaje sencillo, la diferencia con el derecho a entender? ¿Sí? Entonces, el derecho a entender es este derecho que tiene la gente, que es un derecho humano de entender la información pública. Y esto es parte de las sociedades democráticas e inclusivas. Y el lenguaje sencillo es un facilitador de este derecho a entender. Y también este derecho a entender y este lenguaje sencillo nos ayuda a dar más acceso a la justicia y que la gente pueda tener información para defender sus derechos. Siguiente.
Así que les podremos resumir que el derecho a entender es igual a empoderamiento social. Es decir, si la gente conoce su información, podrá exigir. Si la gente desconoce sus derechos, pues les genera indefensión. Siguiente. Y esto es un gran tema porque empoderar significa que yo pueda hacer las cosas por mí misma y que quite a los intermediarios. Y esto de pronto se los digo a los abogados. ¿Podríamos imaginar que un ciudadano le entregue yo una sentencia del Poder Judicial y la lea por sí mismo y la entienda? O sea, necesitamos un intermediario para inclusive entender una sentencia del Poder Judicial. Y esto, trabajamos un rato con una asociación que trabajaba con mujeres en la cárcel y es increíble que ni siquiera entienden las propias resoluciones de su caso que les da el Poder Judicial porque no tienen abogados que se las interpreten. Entonces eso es, para el día de hoy, eso es inaceptable, que necesitemos un intermediario para leer un documento, ¿no? Es como si a mí me da una receta médica o un diagnóstico un médico, y ni siquiera le puedo entender y tengo que ir con el médico para que me diga lo que tengo, ¿no? Siguiente. Así que bueno, la siguiente, por favor. Este es un caso de una sentencia del Poder Judicial y que nosotros hemos colaborado con algunos poderes judiciales. En toda esta metodología de diseño legal, el primer paso es preguntarle al usuario, es empatizar con el usuario. Entonces, si nosotros vamos y le preguntamos al usuario de una sentencia judicial, oye, ¿cuál es la información más importante para ti de una sentencia? ¿Cuál creen? Alguien que me diga. ¿Cuál es la información más importante para el usuario de una sentencia judicial? La resolución. Y en el diseño de las sentencias actualmente, ¿en qué lugar del documento se encuentra la resolución? Hasta el final, ¿sí? Esto no es lenguaje sencillo, esto es jerarquización de la información. Y esa es otra de las partes que hacemos, es decir, no nada más es, díselo en lenguaje sencillo, pero ¿qué pasa si yo voy y le pregunto a mi usuario, oye, ¿qué información te interesa de este documento que estás usando? Me interesa saber si fue a favor, si fue en contra, si soy culpable, si no, ¿sí? Entonces, miren, en esta sentencia que se hizo después de una metodología de legal design, tenemos al principio la resolución con el uso de un elemento visual que es un cuadro, con el uso de negritas, va a decir fundada, es decir, ya no queremos más manchas de texto que tengamos que leer todo el texto para entender de qué se trata. Aquí, sin yo leer el texto, puedo saber que esta resolución fue fundada, fue a favor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el objetivo es que nosotros podamos escanear y leer un documento que puede tener elementos visuales más a nivel infografía, cómic o no. Esta es una intervención muy básica de un documento legal. Es decir, no, luego los abogados me dicen, ay, pero es que ¿cómo voy a hacer mi documento un cómic? No se trata de eso. Se trata depende de tu usuario, pero sí que le organicemos la información de forma que visualmente se entienda. Y déjenme les platico de este caso, porque viene a colación con todo lo que se ha dicho. El Poder Judicial, junto con el Instituto de Transparencia del Estado, dicen, queremos estandarizar las sentencias del Poder Judicial, porque de pronto resulta que tienes una sentencia de 200 hojas que nadie entiende, y hay sentencias de 5 hojas, pero eso depende del juez. Depende de que si el juez tiene buena metodología, si el juez, porque hay jueces y magistrados que ya están en esta línea. Pero digamos que institucionalmente no hay un lineamiento, ¿no? Entonces, hacen un consejo ciudadano, en esta parte que decía la comisionada de cocreación y participación, un consejo ciudadano para que participen y comenten. Pero resulta que el consejo ciudadano había 11 abogados. Entonces, una vez más, el abogado viciado, ¿por qué no incluimos a ciudadanos que son usuarios de la sentencia? El abogado es uno de los usuarios de la sentencia, pero yo quiero también la opinión del que está usando la sentencia para ver si pero este es parte del problema que pasaba, era que, bueno, hicieron su consejo
¿Y quién va a ir a recabar la información? O sea, esto es una metodología, ¿no? Y entonces, como decía la comisionada, pasa que hacen consejos ciudadanos y nadie va a recabar la información, la analiza, los datos. Entonces, claramente se empiezan proyectos con una muy buena intención, pero como no se tiene pues este acompañamiento de lo que implica la metodología, pues no se llega a una solución. Y entonces, estos son esfuerzos que nosotros estamos empujando, sobre todo a nivel del Poder Judicial, para entonces, imagínense que un Poder Judicial puede decir institucionalmente, este es el formato de las sentencias. Todos los jueces, todos los magistrados ponen esta información, se hacen estas tablitas, los antecedentes y se deja de redactar y se deja de tener también sentencias de 200 páginas, ¿no? Siguiente. Pues ya prácticamente me voy a ir. Siguiente, la normatividad que exige el lenguaje sencillo, pues todos ustedes son expertos en eso. Siguiente, me voy a ir ya nada más a los ejemplos. Adelante, más adelante, algunos ejemplos prácticos para que vean. No nada más se trata, ¿qué pasa si estoy con un documento que yo no puedo modificar? Es decir, una ley que no depende de mí, o un comunicado que no depende de mí modificar, pero se pueden hacer uso de diferentes elementos para comunicarle al usuario. Este es un manual que se hizo en Nueva York, en donde había una ley que multaba a los ambulantes si se pasaban de ciertas medidas para poner sus puestos. Entonces estaban multando y multando a los pobres ambulantes porque no sabían de la ley y porque no entendían. Entonces una organización de la sociedad civil decide hacer este manual para decirles visualmente cómo tienen que montar sus puestos y no ser multados. Adelante. Por ejemplo, una descripción de la reforma laboral de forma más sencilla. Adelante. Porque yo digo, este es el sistema de audiencias del proceso penal acusatorio. ¿Por qué no puede estar esto, el sistema de audiencias, inserto así en la ley? Para que lo veamos visualmente. La siguiente. Esta es una explicación que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre cómo leer sus sentencias. Adelante. La siguiente, este es un tema de cómo pueden conseguir abogados. Este es un contrato para campesinos, para que sepan sus derechos. Adelante. Siguiente, y aquí estos son algunas visualmente, y esto es importante, ¿no? Este es lenguaje sencillo de la Corte, pero entendamos que, les digo, no nomás el lenguaje sencillo, sino también es el uso de elementos visuales que me ayuden a diseñar la información de forma diferente. Adelante. Y podemos hacer recursos en videos, podemos usar diferentes recursos para informar la información que es importante para nuestro usuario. Adelante. Y finalmente, pues aquí les dejo algunos tips para poder garantizar el derecho a entender, ¿no? Les repito, tenemos que poner al ciudadano en el centro y preguntarle cómo usas esta información y cuál es la información más relevante para ti. Y necesitamos empezar a priorizar la información que es de mayor interés para el usuario. Tenemos que dejar de usar tecnicismos, no repetir la información que es innecesaria, agrupar información en secciones, usar oraciones cortas y concisas. Dicen que una oración corta no debe tener más de 20 palabras por oración. Entonces, eso es muy importante. Y estructurar de forma visual y accesible, hacer uso de cajas, iconografía, tablas. Muy sencillo en Word, ¿no? No necesitamos ni ser diseñadores ni irnos ya más elevado a herramientas como Canva, sino empezar a hacer uso de la estructuración de la información. Adelante. Y bueno, cuando hacemos accesible la información, no solo respetamos el derecho a entender, sino empoderamos a la ciudadanía y construimos una sociedad más justa y transparente para todos. Adelante. Y aquí les dejamos nada más un código QR. En Abogado Digital acompañamos a instituciones públicas y privadas a nivel capacitación, a nivel consultoría, para precisamente rediseñar su información de una forma más accesible y que podamos capacitarnos en estas nuevas metodologías de pensamiento de diseño. Muchas gracias.